una mujer que destruye matrimonios por todos los lugares donde pasa. Nació con ese destino trazado en su propia sangre y por esa razón ningún esposo está seguro cerca de ella. Durante años dejó un rastro, corazones rotos, esposas sedientas de venganza, hogares vacíos. Pero en los desiertos de México hay criaturas que se alimentan de pecadoras como ella, criaturas que caminan entre los vivos pero pertenecen a los muertos. Y esta noche, bajo el cielo estrellado, el precio final de su naturaleza peligrosa será cobrado. Tú estás escuchando el canal Legendarios del Norte. Dime desde qué ciudad nos estás oyendo, dale like al video y ahora sí, vamos a comenzar. La historia de Estela comenzó 20 años antes, en una noche que ella misma habría envidiado. El eclipse lunar de 1895 tiñó de sangre las tierras de Chihuahua. Rosa la partera llegó al jacal de don Aurelio con las manos temblorosas y el corazón galopando como caballo espantado. La mujer de don Aurelio, Esperanza María, llevaba 3 días de labor sin poder parir. La niña venía atravesada con el cordón enredado en el cuello, como si ya desde el vientre peleara contra su destino. «Ayúdame, Rosa», gritó don Aurelio desde la puerta. El sombrero estrujado entre las manos callosas. «Mi mujer se me muere y la niña también». Rosa entró al jacal iluminado por velas de sebo que parpadeaban como almas en pena. El aire olía a sangre fresca, copal quemado y sudor de muerte. Esperanza María yacía sobre un petate extendido en el suelo de tierra apisonada, los ojos vidriosos fijos en las vigas del techo, respirando como animal herido. «Está mal la cosa», murmuró Rosa palpando el vientre hinchado de la mujer. «Esta chamaca no quiere nacer o algo no lo deja». Afuera la luna comenzaba a oscurecerse. Una sombra extraña se extendía sobre el astro como tinta derramada en agua clara. Los coyotes aullaron desde los cerros lejanos, un coro de lamentos que heló la sangre de quienes lo escucharon. Rosa trabajó con las manos expertas de quien había traído al mundo a medio pueblo. Masó el vientre, murmuró oraciones en español y otras más antiguas en náhuatl que su abuela le había enseñado. Pero la niña seguía sin venir, como si algo invisible la retuviera en las entrañas de su madre. «Mira la luna», gritó don Aurelio desde afuera. Rosa alzó la vista hacia la ventana. El eclipse había comenzado en serio. La luna llena se veía como un ojo ensangrentado en el cielo negro, roja como la tierra después de la lluvia, pulsando con una luz que no era de este mundo. En ese preciso instante, como si hubiera estado esperando esa señal, la niña decidió nacer. Vino de golpe, resbalando entre las manos de Rosa como pez mojado, pero no lloró. Se quedó allí silenciosa, con los ojos abiertos, mirando directamente hacia la ventana, donde la luna roja brillaba como brasa encendida. Rosa había visto nacer a cientos de niños, pero nunca una que viniera al mundo con los ojos abiertos, como si ya supiera lo que la esperaba. «¿Está bien?», preguntó don Aurelio acercándose. Rosa cortó el cordón umbilical con manos temblorosas. Al limpiar a la recién nacida con un trapo de manta, descubrió algo que la hizo persignarse 3 veces seguidas. En el cuello de la niña, justo donde el cordón había estado enredado, había una marca rojiza con la forma perfecta de una luna creciente. «Está marcada», susurró Rosa, más para sí misma que para don Aurelio. «¿Marcada cómo?». Rosa envolvió a la niña en un rebozo de lana y se la entregó al padre. La pequeña seguía sin llorar. Solo miraba con esos ojos demasiado viejos para una recién nacida, como si ya conociera secretos que los demás tardarían años en aprender. «Esta chamaca va a traer problemas», murmuró Rosa recogiendo sus trastes. «Los que nacen en eclipse lunar, marcados por la sangre del cielo, no viven vidas corrientes. Van a ser mujeres de pasión y desgracia». Don Aurelio meció a su hija contra el pecho. «¿Qué clase de problemas?». Rosa miró una vez más hacia la ventana.
La luna seguía roja, pero la sombra comenzaba a retirarse lentamente. De los que rompen juramentos, don Aurelio, de los que despiertan lo que debe estar dormido. Esta niña va a ser mujer de hombres ajenos. No digas eso, no lo digo yo, lo dice la marca que trae. Mire bien, jefe, esa luna en el cuello va a brillar cada vez que un hombre casado se le acerque, y ellos van a venir a ella como polillas a la lumbre, aunque tengan que quemar sus propias alas. Don Aurelio acarició la frente de su hija. La niña había cerrado los ojos finalmente, pero la marca en su cuello parecía pulsar con luz propia. Y no hay nada que se pueda hacer. Los destinos que se escriben con sangre lunar no se borran con oraciones, don Aurelio, solo se cumplen. Esa misma noche, Esperanza María murió en sus brazos, sonriendo como si hubiera visto algo hermoso al otro lado de la muerte. Sus últimas palabras fueron para la niña. Se va a llamar Estela, Estela Luna Creciente. Don Aurelio enterró a su esposa al amanecer, cuando la luna había vuelto a su color natural y los gallos cantaban desde los corrales. Pero algo había cambiado en el mundo esa noche. Rosa lo supo cuando vio que las flores del patio habían florecido fuera de temporada, como si el eclipse hubiera trastornado el orden natural de las cosas. La niña creció fuerte como mezquite del desierto, callada y observadora. A los 5 años ya montaba potrillo sin silla. A los 10 sabía manejar el lazo mejor que vaqueros con 20 años de experiencia. Pero había algo extraño en ella, algo que hacía que las mujeres del pueblo la miraran de reojo y se persignaran cuando pasaba. La marca en su cuello había crecido con ella, más definida cada año, como si se grabara más profunda en su piel con el tiempo. Y Rosa tenía razón. Brillaba, no con luz visible, pero los hombres casados la veían. La sentían como calor en sus propios cuellos, como llamado silencioso que los perturbaba por las noches. A los 15 años, Estela ya era la muchacha más hermosa de toda la región. Tenía el pelo negro como ala de cuervo, los ojos color miel oscura y una sonrisa que podía desarmar a cualquier hombre. Pero los solteros no le despertaban interés. Era como si algo en su sangre solo respondiera a lo prohibido, a lo que pertenecía a otra. Pero ¿sabes qué fue lo más extraño? Lo que nadie entendía era por qué los hombres, incluso sabiendo que Estela era peligrosa, no podían alejarse de ella. La primera vez que sintió esa atracción fue durante las fiestas patrias de 1910. El pueblo celebraba el grito de independencia con baile en la plaza, mezcal corriendo a raudales y música de guitarras hasta el amanecer. Estela bailó con todos los muchachos solteros, cortés, pero distante, como si cumpliera una obligación social. Todo cambió cuando llegó Sebastián Villa, esposo de la coronela Cándida Villa, una oficial porfirista que había venido al pueblo a reclutar hombres para el ejército federal. Sebastián tenía 25 años, 10 más que Estela, y una belleza madura que contrastaba con la frescura de los muchachos del pueblo. Usaba un traje de lino blanco que había comprado en la capital, el cabello peinado con gomina elegante y unos ojos verdes que prometían secretos. Cuando sus miradas se cruzaron por encima de la multitud que bailaba, Estela sintió algo que nunca había experimentado. La marca en su cuello comenzó a arder como si alguien hubiera puesto un hierro candente sobre su piel. Y Sebastián, que estaba sirviendo ponche a los invitados junto a su esposa, se llevó instintivamente la mano al cuello como si sintiera el mismo calor. El resto de la noche fue una danza peligrosa de miradas robadas y encuentros casuales. Estela se las arregló para estar siempre cerca de donde Sebastián se movía sin que pareciera intencional. Él, por su parte, encontraba excusas para alejarse de su esposa y caminar por los lugares donde sabía que la muchacha estaría. Fue cerca de medianoche cuando finalmente hablaron. ¿No vas a sacarme a bailar?
le preguntó Sebastián cuando se encontraron junto al pozo del pueblo, lejos de las luces y la música. Su voz tenía un temblor que no era de frío, sino de algo más profundo, más peligroso. «No bailo con hombres casados», mintió Estela, aunque todo su cuerpo le gritaba lo contrario. «Mi esposa no tiene por qué enterarse. Su esposa está a 20 metros de aquí. Entonces caminemos. Hay una luna hermosa esta noche». Y así comenzó. Caminaron por los senderos polvorientos que bordeaban el pueblo, hablando de cosas sin importancia, la cosecha, el clima, los rumores de revolución que llegaban del sur. Pero entre cada palabra había una corriente eléctrica, una tensión que crecía con cada paso que daban alejándose de las luces del pueblo. Fue Sebastián quien se detuvo primero, tomándola del brazo con una urgencia que sorprendió a ambos. «No debería estar aquí contigo». «No», concordó Estela, «no deberías, pero no puedo alejarme. Es como si algo me atrajera hacia ti». Estela sabía exactamente qué era ese algo. Podía sentir la marca en su cuello pulsando con cada latido de su corazón, llamándolo, atrayéndolo como la luna atrae las mareas. «Tienes que irte», dijo ella, aunque sus palabras carecían de convicción. «Vuelve con tu esposa». En cambio, Sebastián se acercó más. Estela podía oler su colonia mezclada con el sudor de la noche calurosa. Podía ver las pequeñas gotas de transpiración en su frente. Podía escuchar su respiración acelerada. «Solo un beso», susurró él. «Solo para saber cómo sabe algo prohibido». Y Estela, que había jurado 1000 veces que resistiría cuando llegara este momento, descubrió que no tenía ninguna resistencia que ofrecer. El beso fue como tocar fuego, intenso, consumidor, imposible de apagar una vez encendido. Se separaron jadeando, asustados por la intensidad de lo que acababan de compartir. «Tengo que irme», dijo Sebastián, pero sus pies no se movieron. «Sí, mañana. ¿Puedo verte mañana?» «No deberías». «Pero puedo». La marca en el cuello de Estela brilló con tanta intensidad que por un momento temió que él pudiera verla en la oscuridad. «En el río, al mediodía, cuando todos estén durmiendo la siesta». Sebastián asintió y finalmente se alejó, caminando de regreso hacia las luces del pueblo como hombre en trance. Estela se quedó sola bajo las estrellas, tocándose los labios donde todavía podía sentir el calor de ese beso prohibido, sabiendo que había cruzado una línea de la que no había retorno. Esa fue la primera de muchas. Durante los siguientes 15 años, Estela vagó por el norte de México dejando un rastro de matrimonios destruidos y esposas desesperadas. No porque quisiera, no era que disfrutara causando dolor, simplemente no podía evitarlo. La maldición en su sangre la impulsaba hacia los hombres casados como el río se mueve hacia el mar. Inevitable, imparable, destinado. En Torreón sedujo al esposo de la maestra del pueblo. En Parral fue el esposo del presidente municipal. En Saltillo, el esposo de una mujer que había sido amable con ella. Cada vez era lo mismo. La mirada inicial, el reconocimiento mutuo de algo prohibido, la resistencia breve y fútil, y finalmente la rendición. Los hombres la buscaban como si estuvieran bajo un hechizo, abandonaban sus trabajos, descuidaban sus hogares, mentían a sus esposas, todo por pasar una hora más con Estela Luna Creciente. Y cuando ella finalmente se iba del pueblo, como siempre hacía, los dejaba vacíos, huecos, como cascarones de hombres que habían conocido algo demasiado intenso para ser humano y ahora no podían volver a la vida ordinaria. Las esposas la odiaban. Había pueblos donde su nombre se había convertido en maldición. Había mujeres que habían intentado envenenarla, dispararle, incluso conjurar brujas para que la mataran. Pero Estela seguía adelante, impulsada por algo más fuerte que el miedo, más fuerte que la culpa, más fuerte que cualquier otra cosa, hasta que una noche, en un pueblo olvidado cerca de la frontera con Texas, algo cambió.
Estela había llegado a ese pueblo sin nombre buscando trabajo temporal. Era época de cosecha y las haciendas necesitaban manos extra. Se hospedó en una posada modesta regentada por una mujer vieja que hacía demasiadas preguntas. La primera noche escuchó rumores sobre un viudo que vivía en las afueras del pueblo, Ramón Salazar. Dicen que era el hombre más hermoso que nadie hubiera visto, con ojos oscuros que parecían ver a través de las personas y una presencia que llenaba cualquier habitación donde entrara. Pero algo había en él que mantenía a las mujeres alejadas, algo en su mirada que sugería que conocía secretos que los demás no estaban preparados para escuchar. Su esposa había muerto 3 años atrás en circunstancias extrañas. Algunos decían que fue enfermedad, otros susurraban sobre maldiciones y rituales oscuros, pero todos concordaban en una cosa: Ramón Salazar había amado a su esposa con una intensidad que rayaba en la obsesión, y cuando ella murió, algo en él también había muerto. Estela sabía que debía mantenerse alejada. Por primera vez en años, la marca en su cuello no ardía ante la mención de un hombre. Y eso la intrigaba más que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Lo conoció una semana después, en el mercado del pueblo. Estela estaba comprando tomates cuando lo vio del otro lado de la plaza. Alto, de hombros anchos, vestido completamente de negro como correspondía a un viudo. Pero fue su rostro lo que la detuvo en seco. Era hermoso, sí, pero no de la manera convencional. Tenía una belleza tallada por el dolor, refinada por el sufrimiento, pómulos altos, mandíbula fuerte y esos ojos oscuros que parecían contener todo el peso del mundo. Sus miradas se cruzaron a través de la multitud del mercado, y por primera vez en su vida, Estela sintió miedo. No miedo de él, sino miedo de lo que sentía, porque esto era diferente. Esto no era la compulsión ardiente que sentía por los hombres casados. Esto era otra cosa, algo más profundo, más peligroso. Ramón Salazar caminó hacia ella con pasos lentos y deliberados, como si tuviera todo el tiempo del mundo. La gente en el mercado se apartaba a su paso, creando un camino entre ellos dos. «Tú eres Estela Luna Creciente», no fue una pregunta sino una afirmación. «Y tú eres el viudo». Una sonrisa triste cruzó el rostro de Ramón. «Así me llaman, el viudo, como si esa fuera mi única identidad ahora. Lo siento por tu pérdida». «¿De verdad?» Estela lo consideró. «No, probablemente no». La honestidad pareció sorprenderlo. «Al menos eres sincera». «Eso es más de lo que puedo decir de la mayoría de la gente en este pueblo. ¿Por qué viniste a hablarme? Porque tú también eres diferente. Puedo verlo en tus ojos. Has conocido cosas que la mayoría de estas personas nunca conocerán. Has sentido cosas que nunca sentirán. No me conoces, no, pero me gustaría conocerte». Y así, sin saber cómo ni por qué, Estela se encontró caminando con Ramón Salazar por las calles polvorientas de ese pueblo sin nombre, hablando de cosas que nunca había hablado con nadie. Le contó sobre la marca en su cuello, sobre la maldición que la había perseguido toda su vida, sobre los hombres casados y los matrimonios destruidos y el rastro de dolor que había dejado a su paso. Ramón la escuchó en silencio, sin juzgar, sin interrumpir, y cuando ella terminó, él le contó su propia historia. «Mi esposa se llamaba Isadora, era la mujer más extraordinaria que he conocido, no porque fuera hermosa, aunque lo era, sino porque veía el mundo de una manera que nadie más podía ver. Veía belleza en cosas rotas, veía esperanza en lugares oscuros. Me enseñó a amar no a pesar de mis defectos, sino a través de ellos». ¿Cómo murió? De amor, literalmente. Tenía un corazón débil desde que nació. Los doctores le dijeron que no debía emocionarse demasiado, que debía vivir una vida tranquila y controlada. Pero Isadora no sabía hacer nada a medias.
Amaba con todo su ser. Reía hasta que no podía respirar. Lloraba cuando veía injusticias. Sentía todo con una intensidad que su cuerpo no podía soportar. Y un día su corazón simplemente se detuvo. Estábamos bailando en nuestra sala. Ella estaba riendo, tan hermosa, tan viva. Y luego simplemente se detuvo, como una vela que se apaga. «Lo siento». Ramón la miró con esos ojos oscuros que parecían ver a través de ella. «No lo sientas. Ella vivió más en sus 25 años que la mayoría de la gente vive en 80. Y me enseñó algo importante. ¿Qué? Que el amor verdadero no posee, libera». Esas palabras resonaron en el pecho de Estela con una fuerza que la sorprendió. Durante semanas, ella y Ramón se vieron en secreto. No porque estuviera mal. Él era viudo y ella era soltera, sino porque lo que estaban construyendo era demasiado frágil, demasiado precioso como para exponerlo a las miradas y chismes del pueblo. Pero esta vez era diferente. Por primera vez en su vida, Estela no sentía la urgencia ardiente de poseer, de consumir. Con Ramón aprendió a simplemente estar, a caminar en silencio, a compartir comidas sencillas, a mirar las estrellas sin necesidad de palabras. La marca en su cuello comenzó a cambiar. Ya no ardía como hierro candente, ahora brillaba con una luz suave, casi plateada, como si estuviera sanando. Una noche, mientras estaban sentados junto al río bajo la luna creciente, Ramón le tomó la mano. «Estela, necesito contarte algo». Ella sintió un escalofrío de premonición. «¿Qué es? Hay una razón por la que mi esposa murió de esa manera. Hay una razón por la que vine a este pueblo. Y hay una razón por la que te encontré a ti. No entiendo. Hay cosas en este mundo que la mayoría de la gente no puede ver. Criaturas que existen en los márgenes de la realidad. Yo las veo. Siempre las he visto. Mi esposa también las veía. Por eso nos entendíamos». Estela sintió que el miedo comenzaba a trepar por su columna vertebral. ¿Qué tipo de criaturas? Las que se alimentan de emociones humanas. Hay algunas que se alimentan de miedo, otras de tristeza. Y hay una que se alimenta específicamente de amor prohibido, de pasión ilícita, de deseo que rompe juramentos. La Tzitzimitl. El nombre salió de los labios de Ramón como un susurro, pero resonó en el aire de la noche como grito. Estela lo sintió en sus huesos, en su sangre, en la marca que pulsaba en su cuello. ¿Qué es eso? Criatura azteca antigua, una de las deidades estelares que descendió a la tierra durante los eclipses. Hay leyendas que dicen que algunas de ellas nunca regresaron al cielo. Se quedaron aquí, alimentándose de ciertas emociones humanas. ¿Y crees que una de esas cosas me está siguiendo? No creo. Lo sé. He estado rastreándola durante 3 años, desde que mi esposa murió. Ella lo sabía, ¿entiendes? Isadora sabía que la Tzitzimitl vendría por mí. Mi amor por ella era tan intenso que la criatura lo sintió desde kilómetros de distancia. Así que Isadora hizo algo. Se sacrificó. No, su corazón no se detuvo por casualidad, Estela. Ella lo detuvo, voluntariamente, para saciar a la criatura antes de que pudiera alimentarse de nuestro amor. Me dejó libre, pero condenó a la Tzitzimitl a buscar otra fuente de alimento, y me encontró a mí, te encontró a ti, desde el momento en que naciste bajo ese eclipse. La criatura te marcó. Te ha estado usando toda tu vida como una especie de red de pesca. Tú atraes el amor prohibido, y ella se alimenta de la destrucción que causas. Estela sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Entonces todo este tiempo, todos esos hombres, todos esos matrimonios destruidos, no fue tu culpa. Fuiste una víctima tanto como ellos. Pero ahora la criatura sabe que estás con alguien que puede verla, alguien que puede luchar contra ella.
Y no le gusta. Como si hubiera sido convocada por sus palabras, la temperatura del aire bajó súbitamente. El río dejó de fluir por un momento, el agua congelándose en patrones extraños. Y las estrellas comenzaron a desaparecer del cielo una por una, como si algo enorme las estuviera tapando. Ramón se puso de pie rápidamente, posicionándose entre Estela y algo que ella todavía no podía ver. «Está aquí». Entonces Estela la vio. Al principio era solo una sombra entre las sombras, una oscuridad más profunda que la noche. Pero luego tomó forma. No forma humana exactamente, pero algo que su cerebro interpretó como humanoide. Alta, esquelética, con lo que parecían ser alas hechas de huesos y oscuridad. Y sus ojos eran huecos vacíos que contenían todas las estrellas que había devorado. La Tzitzimítl abrió una boca llena de dientes como obsidiana y habló con voz que sonaba como 1000 susurros simultáneos. «Mía». «No», respondió Ramón con firmeza. «Ya no». La criatura se rió. Un sonido que hizo que los árboles cercanos se marchitaran. «Marcada, desde nacimiento, mía hasta muerte. Entonces la tomarás sobre mi cadáver». La Tzitzimítl inclinó su cabeza horrible hacia un lado, estudiándolos. «Interesante. Humano protege a humana, sin juramentos, sin prohibición, sin pasión que rompe lazos. Amor diferente. Es amor verdadero», dijo Estela, encontrando su voz por primera vez desde que la criatura apareció. «No el tipo de amor del que te alimentas. No importa. Marcada es mía». La criatura se movió con velocidad sobrenatural. Ramón apenas tuvo tiempo de empujar a Estela fuera del camino antes de que garras de obsidiana rasgaran el aire donde ella había estado parada. «¡Corre!», gritó Ramón, pero Estela no podía moverse. Estaba paralizada, viendo cómo Ramón luchaba contra algo que no debería existir. Él tenía un cuchillo, una hoja que brillaba con luz extraña y la usaba para mantener a la criatura a raya, pero estaba perdiendo terreno. La Tzitzimítl era demasiado rápida, demasiado fuerte. Por cada corte que Ramón lograba hacer, ella sanaba en segundos, y cada vez que la tocaba, parte de su propia energía vital era drenada, dejándolo más débil, más lento. «Estela, tienes que romper la marca», jadeó Ramón, esquivando otro ataque. «Es la única manera». «¿Cómo? Tienes que rechazar la maldición. Tienes que rechazar el poder que te dio». «No sé cómo». «Piensa. ¿Qué te enseñó tu padre? ¿Qué te dijo Rosa la partera?» Y entonces Estela lo recordó. Las palabras que Rosa había dicho la noche que nació. Los destinos que se escriben con sangre lunar no se borran con oraciones, solo se cumplen. Pero, ¿y si había otra manera de cumplir el destino? ¿Y si la marca no era solo una maldición, sino también una llave? Estela cerró los ojos y se concentró en la marca en su cuello. Por primera vez en su vida no trató de ignorarla o suprimirla. En cambio, la abrazó, sintió su poder, sintió la conexión con la Tzitzimítl. Y en ese momento de conexión total, hizo algo que la criatura nunca esperó. La perdonó. «Te perdono», gritó Estela al viento nocturno. «Te perdono por usarme. Te perdono por todas las vidas que destruiste a través de mí. Te perdono porque entiendo que tú también eres víctima de tu propia naturaleza. Y me perdono a mí misma, me perdono por todos los hombres que seduje, por todos los matrimonios que rompí, por todo el dolor que causé». La Tzitzimítl se detuvo en medio de su ataque contra Ramón. Se volvió lentamente hacia Estela. «¿Qué haces?» «Te libero, y me libero a mí misma». «No puedes. Marcada es mía. No, nunca fui tuya. Solo creí que lo era». La marca en el cuello de Estela comenzó a brillar, no con la luz roja ardiente de antes, sino con una luz plateada, pura, que crecía más brillante con cada segundo. La Tzitzimítl retrocedió, protegiendo sus ojos huecos de ese resplandor.
Imposible. No puedes romper destino escrito en sangre lunar. Pero Estela sonrió a través de las lágrimas. No lo estoy rompiendo, lo estoy cumpliendo. Nací marcada, sí, pero la marca no era una maldición. Era una prueba para ver si podía encontrar amor verdadero en medio de todo el amor falso, una prueba para ver si podía elegir libertad sobre compulsión. Y entonces hizo algo que sorprendió incluso a Ramón. Caminó directamente hacia la Tzitzimitl. «¿Qué haces?», gritó Ramón, lo que debía hacer hace mucho tiempo. Estela extendió su mano hacia la criatura. La Tzitzimitl retrocedió confundida por primera vez en milenios. «También tú mereces ser libre», dijo Estela suavemente. «Has estado atrapada en esta tierra durante siglos, alimentándote de emociones que nunca te satisfacen realmente. ¿No estás cansada?». La criatura se quedó inmóvil, y por un momento, solo un breve momento, Estela vio algo en esos ojos huecos. No hambre, no malicia, sino tristeza. «Cansada», susurró la Tzitzimitl, «tan cansada. Entonces déjame ayudarte a encontrar el camino a casa». La luz plateada de la marca de Estela se expandió, envolviendo a la Tzitzimitl en su resplandor. La criatura no luchó. En cambio, se dejó llevar, su forma comenzando a disolverse en partículas de luz estelar. «Gracias», susurró la voz de la Tzitzimitl, ya no 1000 susurros, sino uno solo, casi humano. «Gracias por verme no como monstruo, sino como alma perdida». Y entonces se fue, no destruida, sino liberada. Las partículas de luz que habían sido la Tzitzimitl ascendieron hacia el cielo, reuniéndose con las estrellas de las que había venido hacía tanto tiempo. El aire se calentó inmediatamente. El río volvió a fluir. Y la marca en el cuello de Estela, la marca se desvaneció, dejando solo una cicatriz plateada apenas visible como recordatorio de lo que había sido y lo que había superado. Ramón corrió hacia ella, tomándola en sus brazos. «¿Cómo supiste?». «No lo supe, solo confié». Se abrazaron bajo las estrellas que habían vuelto a aparecer en el cielo, dos almas que habían conocido la oscuridad y habían elegido la luz. Pero la historia no terminaba ahí. Durante los siguientes días, algo extraño comenzó a suceder. Los hombres que Estela había seducido a lo largo de los años comenzaron a despertar como de un sueño. La compulsión que los había mantenido atados al recuerdo de ella se rompió. Algunos volvieron con sus esposas, pidiendo perdón. Otros simplemente siguieron adelante con sus vidas, la memoria de Estela volviéndose borrosa como sueño olvidado. Y Estela, por su parte, descubrió que podía caminar por el pueblo sin sentir la mirada de deseo de los hombres casados. La maldición se había roto completamente. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó Ramón una tarde mientras caminaban por el mercado. «Tengo que hacer las paces con todas las personas que lastimé, con todas las esposas que sufrieron por mi culpa. Eso llevará tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo. Por primera vez en mi vida soy libre», y así comenzó un peregrinaje diferente. En lugar de huir de pueblo en pueblo, Estela regresó a cada lugar donde había causado dolor, no para pedir perdón, porque sabía que algunas heridas eran demasiado profundas para perdonar, sino para ofrecer lo único que podía dar, su verdad. En algunos lugares fue recibida con piedras y maldiciones, en otros con lágrimas y abrazos inesperados. Pero en cada pueblo dejaba algo diferente de lo que había dejado antes, dejaba cierre, dejaba la posibilidad de sanar. Ramón la acompañó en este viaje, no como protector, sino como compañero, y en el camino su amor creció de maneras que ninguno de los dos había anticipado. No era el amor ardiente y consumidor que Estela había conocido antes. Era un amor tranquilo, constante, como río que fluye sin prisa pero nunca se detiene. Un año después, llegaron a un pueblo donde Estela había tenido uno de sus encuentros más destructivos.
Había seducido al esposo de una mujer llamosa Abundio. No era joven ni particularmente guapo, pero había algo en su rostro curtido por el sol y la experiencia que hablaba de sabiduría ganada a través del sufrimiento. «¿Estela Luna Creciente?», preguntó cuando ella tocó a su puerta. Ella asintió, preparándose para la furia, para el rechazo, pero Abundio simplemente abrió la puerta más ampliamente. «Adelante. Creo que los dos tenemos cosas de qué hablar». Se sentaron en el pequeño patio de su casa, bebiendo café aguado mientras las gallinas picoteaban en el polvo a sus pies. «Vine a disculparme», comenzó Estela. Abundio levantó una mano. «Ya sé por qué viniste, y aprecio el gesto, pero no necesito tus disculpas. No, lo que necesito es que entiendas algo. Mi esposa no murió por tu culpa. Murió porque nuestro matrimonio ya estaba roto mucho antes de que tú llegaras. Tú fuiste solo el síntoma, no la causa. Aún así, me lastimaste. Nos lastimaste a ambos, y ese dolor fue real. Pero también fue el dolor que finalmente me hizo despertar. Me hizo ver que había estado viviendo una mentira, fingiendo un amor que había muerto años atrás. Entonces, ¿me perdonas?» Abundio se quedó en silencio por un largo momento. «Ya te perdoné hace mucho tiempo. Lo que necesito saber es si tú te has perdonado a ti misma». «Estoy tratando». «Bien, porque ese es el único perdón que realmente importa». Hablaron durante horas, compartiendo historias de amor y pérdida, de arrepentimiento y redención. Abundio le contó sobre su esposa, cómo se habían conocido, cómo había sido su matrimonio en los años buenos antes de que todo comenzara a desmoronarse. «¿La extrañas?», preguntó Estela. «Todos los días, pero no de la manera que podrías pensar. No extraño lo que teníamos al final. Extraño lo que podríamos haber tenido si hubiéramos sido más honestos el uno con el otro. Si hubiéramos sido lo suficientemente valientes como para admitir que nuestro amor había cambiado». «¿Crees que el amor puede cambiar y seguir siendo amor?» «Creo que el amor que no cambia no es amor verdadero, es solo apego, o costumbre, o miedo a estar solo». Esas palabras resonaron profundamente en Estela. «¿Y ahora? ¿Has encontrado amor de nuevo?» Abundio sonrió. Una sonrisa triste pero genuina. «He encontrado algo mejor, he encontrado paz conmigo mismo, y eso, descubrí, es la base necesaria para cualquier amor verdadero». Cuando Estela y Ramón dejaron ese pueblo, algo había cambiado en ella. Había encontrado no solo perdón, sino comprensión. No todos los matrimonios que había tocado habían sido destruidos solo por ella. Algunos ya estaban muriendo. Algunos ya estaban rotos. Ella había sido el catalizador, sí, pero no siempre la causa. Eso no la absolvía de responsabilidad, pero la ayudaba a cargar con ella de manera diferente. Visitaron 3 pueblos más antes de que Estela finalmente decidiera que había llegado el momento de regresar a casa. A la casa donde había nacido 30 años atrás bajo una luna de sangre. «¿Estás segura?», preguntó Ramón mientras cabalgaban hacia el norte. «Tengo que ver a mi padre. Tengo que agradecerle por no rendirse conmigo, por criarme solo a pesar de todo». Llegaron al rancho familiar al atardecer. El lugar se veía más pequeño de lo que Estela recordaba, más desgastado por los años, pero seguía en pie, resistente como el hombre que lo había mantenido todos estos años. Don Aurelio estaba sentado en el corredor de la casa, meciéndose lentamente en una silla de mimbre que había hecho con sus propias manos décadas atrás. Tenía 80 años ahora, el rostro surcado por arrugas profundas como cañones, el cabello completamente blanco como nieve de sierra. Cuando vio a Estela desmontar de su caballo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi hija», dijo simplemente, extendiendo sus brazos temblorosos. «Papá». Se abrazaron en el corredor mientras el sol se ponía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura.
Ramón se mantuvo a distancia respetuosa, dándoles su momento. «Creí que nunca volverías», susurró don Aurelio. «Yo también lo creí, pero alguien me enseñó que nunca es demasiado tarde para volver a casa». Se sentaron juntos mientras la noche caía sobre el desierto. Don Aurelio le contó sobre los años que había pasado sola, sobre cómo había mantenido el rancho funcionando con la esperanza de que algún día ella regresara. «Rosa murió hace 5 años», dijo finalmente, «pero antes de irse me dijo algo. Dijo que la maldición se rompería cuando encontraras a alguien dispuesto a morir por amor». Estela miró hacia donde Ramón estaba de sencilla en los caballos. No fue alguien dispuesto a morir por amor. Fue alguien dispuesto a vivir por él. Don Aurelio siguió su mirada. ¿Ese es él? Sí. ¿Lo amas? Con todo lo que soy. Don Aurelio asintió satisfecho. Entonces la maldición realmente se rompió. Porque Rosa también dijo que solo el amor verdadero podría liberarte. No el amor que posee, sino el amor que da libertad. Esa noche cenaron los 3 juntos bajo las estrellas que brillaban sobre el desierto de Chihuahua. Don Aurelio les contó historias de cuando Estela era pequeña, antes de que la maldición realmente tomara control de su vida. Estela se rió hasta que le dolió el estómago, y Ramón escuchó con una sonrisa, imaginando a la mujer que amaba como la niña que había sido. «Quédate», le dijo don Aurelio a su hija cuando la noche se hizo más profunda. «Quédate aquí conmigo. El rancho es tuyo cuando yo ya no esté. Podrías construir una vida aquí, una vida buena». Estela miró a Ramón, quien asintió casi imperceptiblemente. «Me quedaré», dijo ella, «pero no para esperar tu muerte, papá. Me quedaré para cuidarte, para que pases tus últimos años rodeado de amor, no de soledad». Don Aurelio sonrió, y fue la sonrisa de un hombre que finalmente había encontrado paz. «Bienvenida a casa, Estela Luna Creciente». Los años que siguieron fueron los mejores que Estela había conocido. Trabajó el rancho junto a Ramón, aprendiendo a criar ganado y cultivar la tierra árida del desierto. Don Aurelio les enseñó todo lo que sabía sobre las estrellas, sobre las plantas medicinales, sobre cómo leer el clima en el comportamiento de los animales. Y lentamente, día a día, Estela sanó. Las cicatrices que llevaba por dentro, las que no se podían ver pero que eran más profundas que cualquier marca física, comenzaron a cerrarse. Don Aurelio vivió 3 años más. Murió una noche tranquila de invierno, rodeado de su hija y del hombre que había llegado a ver como su hijo. Sus últimas palabras fueron de gratitud. «Gracias por volver. Gracias por esperarme», respondió Estela, sosteniendo su mano mientras él daba su último suspiro. Lo enterraron junto a Esperanza María bajo un mezquite viejo que había crecido torcido por los vientos del desierto. Estela plantó flores silvestres en su tumba, las mismas flores que habían florecido la noche que ella nació. Después del funeral, mientras el sol se ponía una vez más sobre las montañas distantes, Ramón le preguntó qué quería hacer ahora. «Vivir», respondió Estela simplemente, «solo vivir, ya no huyendo, ya no perseguida, solo vivir». Y eso fue exactamente lo que hizo. Los años pasaron como pasan en el campo, marcados por estaciones y cosechas en lugar de calendarios. Estela y Ramón trabajaban el rancho juntos, construyendo una vida simple pero rica en significado. No tuvieron hijos, pero adoptaron informalmente a varios niños del pueblo cuyas familias no podían cuidarlos. Les enseñaron a leer, a trabajar la tierra, a mirar las estrellas y ver no solo luces distantes, sino historias antiguas. La marca en el cuello de Estela seguía ahí, pero había cambiado completamente. Ya no era roja y ardiente, sino plateada y suave, como cicatriz de una herida que había sanado correctamente. Ya no brillaba cuando hombres casados se acercaban. Ahora brillaba solo cuando Estela sentía amor verdadero, y eso sucedía frecuentemente en momentos simples, cuando Ramón le traía café por la mañana,
cuando uno de los niños adoptados aprendía algo nuevo, cuando las lluvias finalmente llegaban después de una sequía larga. Las mujeres del pueblo, que alguna vez la habían temido, comenzaron a venir a ella buscando consejo. No porque pensaran que tenía respuestas mágicas, sino porque sabían que entendía el dolor, la tentación, la lucha por ser buena cuando el mundo te empujaba hacia la oscuridad. Estela nunca les mintió, nunca les dijo que las cosas serían fáciles o que el perdón vendría rápido, pero les ofrecía su historia como prueba de que el cambio era posible, que la redención era real, que incluso aquellos nacidos bajo lunas malditas podían encontrar su camino hacia la luz. Una tarde, casi 10 años después de que rompiera la maldición, una joven mujer llegó al rancho. Tenía quizás 20 años, bella de manera que hacía que los hombres se dieran vuelta en la calle. Pero había algo en sus ojos que Estela reconoció inmediatamente. El peso de algo que no había pedido pero que tenía que cargar de todas formas. «Mi nombre es Luz», dijo la joven, «y creo que tengo la misma maldición que usted tuvo». Estela la invitó a sentarse en el mismo corredor donde su padre había pasado tantas horas. Le preparó té de manzanilla y escuchó mientras Luz le contaba su historia. Era diferente en los detalles pero idéntica en su esencia. Otra niña nacida bajo circunstancias extrañas, otra marca, otra compulsión hacia lo prohibido. «¿Puede ayudarme?», preguntó Luz con lágrimas en los ojos. Estela tomó sus manos. «Puedo contarte mi historia. Puedo mostrarte que es posible romper incluso las maldiciones más antiguas, pero el trabajo de romperla, ese trabajo solo tú puedes hacerlo. ¿Cómo empiezo? Empiezas por perdonarte, por entender que la maldición no te define. Es parte de ti, sí, pero no eres tú. Tú eres la que elige qué hacer con ella». Luz se quedó en el rancho durante un mes, aprendiendo de Estela, ayudando con el trabajo, hablando largamente bajo las estrellas sobre amor y libertad y el espacio entre ambos. Cuando finalmente se fue, llevaba consigo no una cura, sino una esperanza. Y eso, Estela sabía, era todo lo que cualquiera podía ofrecer. Los años siguieron su curso. Ramón y Estela envejecieron juntos, su amor profundizándose de maneras que nunca habían imaginado. No era un amor de gran pasión o gesto dramáticos, era un amor de café compartido en las mañanas frías, de manos tomadas mientras miraban las puestas de sol, de silencios cómodos que decían más que 1000 palabras. Y cuando finalmente llegó su tiempo, muchos años después, murieron con pocos días de diferencia, como si ninguno de los dos pudiera soportar estar demasiado tiempo sin el otro. Los niños que habían criado, ya adultos con sus propias familias, los enterraron juntos bajo el mezquite torcido, junto a don Aurelio y Esperanza María. En sus tumbas grabaron palabras simples: Estela Luna Creciente y Ramón Salazar. Vivieron, amaron, fueron libres. Y dicen que en las noches cuando la luna es creciente, si prestas mucha atención, puedes ver un brillo plateado donde están enterrados. No es luz de luna reflejándose en las piedras, es algo más, es recordatorio de que incluso las maldiciones más oscuras pueden transformarse en bendiciones cuando se encuentran con el amor verdadero. Porque hay promesas que se cumplen en la muerte, hay amores que se completan en el sacrificio. Y hay maldiciones que solo se rompen cuando aprendemos que el corazón más libre es el que elige amar sin poseer, perdonar sin olvidar y vivir sin miedo al mañana. Acabas de escuchar el canal Legendarios del Norte y ahora en tu pantalla tienes la próxima historia. Haz clic en ella y nos veremos del otro lado. Pero si quieres, puedes dejar tus comentarios sobre esta increíble historia y luego volver al final del video para seguir escuchando la próxima jornada. Gracias por tu audiencia en el canal Legendarios del Norte.